presentarme. Yo soy Sofi, estudiante de Sociología de esta facultad, militante de Pan y Rosas, de Tesis 11, de la Juventud del PTS. Quería, antes de presentarle a las panelistas, contarles un poco también por qué hacemos esta charla, porque estamos impulsando la Cátedra Libre Itinerante Feminista para discutir sobre el feminismo y el marxismo y los desafíos que tenemos las mujeres y diversidades en toda la UNLP, que es una cátedra que va a recorrer 7 facultades de esta universidad. En principio, como se llama justamente la cátedra, que lo explica bastante, queremos discutir sobre los desafíos que tenemos las mujeres, las formas de organización, sobre todo porque sabemos que hay un gobierno que constantemente ataca a las mujeres, a las diversidades en su discurso, pero también con su plan, de ataque económico, en muchos sentidos. Incluso es recurrente escuchar a Milei y a sus voceros, nombrar, de alguna forma siempre aparecemos nosotres en el discurso de este gobierno para ser blanco de ataque, y esto justamente del otro lado lo que muestra es que somos parte y fuimos parte de un movimiento enorme de mujeres. Estos discursos tienen consecuencias muy concretas, como el terrible triple lesbicidio ocurrido en Barracas. Pero esto es algo que a nosotros nos llena de bronca, por eso entendemos que en la facultad, en las universidades, es muy importante, discutir sobre el feminismo, traer los debates del feminismo a la universidad, que sabemos que están intrínsecamente ligados con nosotras que venimos a cursar todos los días, que sabemos que es una pelea, poder ligar las peleas que tenemos las mujeres a lo que estudiamos en el cotidiano. Eso por un lado. También del otro lado, está toda la fuerza que mostramos que tenemos históricamente. Yo quería, acá hay, entre las panelistas, todos los que estamos acá, lo que nos une, me parece, es haber visto a grandes luchadoras, como es Norita Cortiñas, que quería proponer hacer un aplauso en homenaje justamente a Norita. Que la queríamos nombrar justamente porque me parece que Norita expresó muchas cosas, por un lado que fue una luchadora incansable, o sea que lo que queremos retomar acá es justamente esa perspectiva que tienen las luchadoras hoy, como lo fue Norita, que peleaba por la aparición de su hijo Gustavo, pero peleó también contra la impunidad de la dictadura, peleó por los derechos de las mujeres, de las diversidades, peleó por el medio ambiente, por la defensa del medio ambiente y los bienes comunes naturales. Esa es la perspectiva que también tenemos nosotros y que queremos tomar en nuestras manos, es decir, pelear contra todo tipo de opresión, como lo hizo Norita, como lo hicieron, tantas luchadoras de nuestro país y de todo el mundo. Pero también del otro lado lo que queremos retomar es que Norita jamás se cansó de luchar, y que eso es muy importante porque hoy muchas veces vemos como hay muchos discursos que nos dicen, que agachemos la cabeza, que nos conformemos con migajas y muchas cosas más, y que para nosotros justamente por eso hay que retomar estos ejemplos que son muy importantes para no agachar la cabeza, y justamente desde el feminismo socialista, desde Pan y Rosas, con es nuestra corriente feminista, queremos discutir eso, cómo luchamos por no agachar la cabeza, por luchar por otro mundo donde no exista la explotación, donde no exista la opresión. Así que la cátedra, va a recorrer distintas temáticas que en el día de hoy queremos discutir, el movimiento de mujeres y qué desafíos tenemos frente al avance de la derecha. Eso por un lado. También están los compañeros de IPS, de Ediciones IPS, para que después puedan chusmear la sección de libros de género allá atrás. Y paso a presentar a las panelistas. Arranco, está acá Celeste Murillo, que es columnista de Radio Con Voz del programa del Círculo Rojo, que es periodista. Está también con nosotros María Díaz Rec, que es docente, referente de Pan y Rosas, una luchadora docente que es delegada de SUTEBA por la Marrón en la Multicolor. Y también está acá con nosotros Yamila Balbuena, que es docente justamente de esta facultad, de la materia de Introducción a la Teoría Feminista, es también docente de la Universidad de Quilmes, es activista feminista
y queríamos invitarla justamente para que cada una plantee su perspectiva y también después abrir el micrófono para que cada uno diga lo que le parezca y pregunte lo que le parezca. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y la perseverancia, porque muchas veces me invitan y mi respuesta es no puedo. Entonces, agradecerles la perseverancia en la invitación. También comentarles algo que tiene que ver con cómo estamos viviendo el presente, ¿no? El solapamiento de la vida, de los trabajos, de las rutinas. Un poco comentábamos antes de empezar la charla, un montón de amigas me decían, no puedo llegar, ¿no? Además de que uno hace ese recorrido entre las amistades, ¿no? Y la que no está deprimida está enferma y la que no, ¿no? Estamos en ese momento de dificultad, sobreexplotadas, precarizadas al máximo. Yo va a haber un momento en la charla en la que me voy a parar porque voy a responder a una entrevista que tengo pautada en este mismo horario. Como historiadora hago un trabajo en los medios de comunicación que es bastante arduo, que tiene que ver con poder meter, ¿no?, en las dinámicas mediáticas cuestiones que tienen que ver con una lógica que no es de ese palo, ¿no?, que es el del palo de, por ahí, de los estudios más profundos, ¿no?, de cómo pensar. En este caso es sobre historiografía feminista la entrevista, así que les pido disculpas anticipadas por eso. Le decía a Sofi cuando ella me hacía la invitación, a fines de los 90, inauguraba también en el panel principal, digamos, con el primero de una cátedra, que en ese momento las que me acompañaban en el panel era Andrea Datri y Silvi, que está en la cátedra homónima a esta en Trabajo Social, La Panta. A fines de los 90 la clase era sobre género y clase, esa primera inaugural, y me interesaba como hacer ese puente, ¿no?, entre aquella cátedra y hoy este lanzamiento. Ellas dos son militantes del PTS, en mi caso formo parte de la izquierda no partidaria, me identifico con el feminismo y siento que el feminismo, en esa sola palabra, al menos el que yo practico, expresa la lucha anticapitalista, antirracista, como decía Sofía al principio, nutrida por las madres y las abuelas, ¿no?, por esos emblemas de lucha y por el codo a codo de tantos años con tantas luchadoras, ¿no? Y pensaba, bueno, de nosotras tres, lo que seguimos estando es en este espacio que muchas veces denominamos de izquierda, ¿no? Hoy que las palabras tienen como sentidos, hay que salir a aclarar, ¿no?, o a definir de nuevo qué significa cada cosa, que no es menor, en el lapsus entre fines de los 90 y hoy, en los que ha habido un proceso de institucionalización, estatización, de muchas de las referentas, tanto del feminismo como de los organismos de derechos humanos, como de los referentes que en ese momento fueron parte de la resistencia neoliberal. Entonces, me parece un dato no menor seguirnos encontrando en este espacio de izquierdas, de pensar juntos, de no, digamos, entregarnos al desánimo, ¿no?, a la desesperanza, de pensar en clave de resistencia y de hacerlo desde una universidad, de hacerlo desde esta aula, ¿no?, encontrarnos a pensar con otros. Para mí eso tiene una vitalidad increíble, por eso agradezco la posibilidad, ¿no? A mí me interesa pensar, voy a plantear tres cuestiones. Uno que tiene que ver con quién es ese sujeto, nosotras, nosotres,
que estamos pensando en este escenario para enfrentar al gobierno de Milei, que excede en mucho al gobierno de Milei, ¿no? Como sabemos, es un proyecto planetario que tiene sus Mileis en los nortes y los sures globales y que sin duda supone un desafío organizativo para nosotros. En segundo lugar, me voy a referir a eso, ¿no? A lo que entiendo que es cómo hoy podemos organizarnos ante el monstruo que tenemos enfrente, ¿no? De una manera filosa, de una manera acertada. En tercer lugar, bueno, plantearles algunas cuestiones en relación a este presente y a lo que yo creo que puede ser un paso. A mí dije que me iba a poner el reloj para no... ¿Vos me estás controlando, Sofía, el tiempo? Bueno, no, ya está, ya me lo puse y ahora calculo un poco. Me parece, soy muy respetuosa del tiempo de la palabra porque lo más importante es que esto pueda ser un diálogo y no un monólogo. Respecto de nosotres, ¿no? Nosotras, es un tema nodal para el feminismo, la cuestión del sujeto, ¿no? Y cuando digo nodal es porque está en sus orígenes, ¿no? Por más de que el colonialismo patriarcal y capitalista haya calificado a las mujeres originarias y africanas como no mujeres, igual esa empresa esclavista las violaba. No eran mujeres como las blancas, no eran débiles, no hacían diferencia en el trabajo esclavo o respecto de lo que significó el etnocidio que el colonialismo llevó adelante en el Abya Yala, digamos. Pero sí ese cuerpo sexualizado tenía un plus. Eso que está como en los orígenes de uno de los traumas más grandes de la humanidad, que es la trata de esclaves, los 12 millones de africanos y de africanas asesinados, marca una de las características del feminismo, que es que esta semana también lo podemos ver y es otro ejemplo más actual y quizás más asible, el ni una menos, ¿no? Cuando salimos a las calles en el primer ni una menos, la convocatoria era para que no nos maten más. Si era algo más abarcable que eso no había, digamos, ¿no? Salir a la calle para que dejen de matarnos. Y ese sentimiento atravesaba, ¿no? Distintos sectores. Atravesaba y nos encontraba con mujeres en las calles con las que sin duda íbamos a tener un montón de diferencias apenas pudiéramos hablar, ¿no? Incluso diferencias tan fuertes o tan contrastantes como de clase, ¿no? O tan determinantes. Sin embargo, esta tensión en el sujeto del feminismo es una de las características del feminismo, ¿no? Que si bien no nos pasan de la misma manera el aborto, la violencia machista, ¿no? Los femicidios, nos pasan. Y eso nos permitió a lo largo del tiempo accionar en claves de articulación, ¿no? De articulaciones amplias. Ese es un punto que me interesa traer porque me parece que ese punto nos desafía a pensar qué estrategias nos damos para poder encontrarnos de manera amplia en este ataque que hoy hay a lo público, ¿no? A los cuerpos feminizados y de las disidencias sexuales, frente a la cultura del odio, etc. La segunda cuestión tiene que ver con las formas organizativas, ¿no? Y esto no es algo que lo tengo cerrado, no es una idea que está concluida, sino es una pregunta, algo para problematizar juntos. La agenda de lucha de las mujeres latinoamericanas muchas veces tuvo durante años, durante 15, 20 años, tuvo su agenda propia, ¿no? ¿Por qué? Porque
nosotros podíamos marchar juntos el 24 de marzo contra el terrorismo de Estado, pero si queríamos sacar una pancarta a favor del aborto legal, teníamos que ir al 8M, digamos, ¿no? Entonces, los movimientos campesinos, indigenistas, de trabajadores, contra el neoliberalismo de la América Latina, no albergaba los reclamos específicamente de las mujeres, de las trans, de las disidencias. Entonces nosotras nos construimos nuestro propio calendario. Un calendario con fechas también propias que definíamos en los encuentros nacionales, en los encuentros feministas. Entonces, como en esos momentos no había la posibilidad que hay hoy de estar hiperconectados, ¿no? Del celular, de los mailing, etcétera, marchábamos los 25 de noviembre contra la violencia, el 28 de mayo por la salud de las mujeres, el 28 de septiembre por el aborto legal. Y a los 2 o 3 años que nos juntábamos, revisábamos, che, ¿y ustedes cuántas fueron? ¿No? En general, en el mismo día sabíamos que mujeres de Bogotá, Chile, República Dominicana, Argentina, salíamos a la calle con un lema, que además lo habíamos escogido previamente, ¿no? Y que todas compartíamos. Eso era lo que nos daba cierta unicidad. Esa agenda específica y de fechas, ¿no? A la que hoy le sumamos algunas otras, pero que se sigue manteniendo, es algo que me interesaría poner sobre la mesa en el sentido de si sigue siendo digamos, esta estrategia filosa de la que hablaba antes para enfrentar a las derechas, planetarias y en particular en nuestro contexto nacional a Milei. Si no es preciso construir herramientas nuevas, más creativas, ¿no? Propias del contexto, porque si bien la violencia, digamos, es las mujeres seguimos sufriendo esa misma violencia, las condiciones cambiaron, ¿no? Esto es algo, es como una, lo veo a mi amigo Lucas ahí de fondo, es un trauma de historiadora, ¿no? Buscar todo el tiempo historizar. Si no caemos como en el lugar de patriarcado hubo siempre, explotación a las mujeres hubo siempre, y esto también es algo interesante para pensar, por lo menos el feminismo lo ha pensado mucho, que es cómo esas líneas de continuidad con el pasado, darles explicaciones, digamos, situadas para que no sean historizables, digamos, ¿no? Entonces, pienso, esa agenda está, la ganamos, la construimos, pero sigue cumpliendo ese rol subversivo, transgresor, ¿no? Contestatario, que cuando la pensamos originalmente a fines de los 80, en los 90, supo darnos, o necesitamos construirnos otras estrategias de acción para estar en las calles, para vincularnos con otros sectores en este contexto específico. La tercera cuestión tiene que ver con, en este mismo sentido de lo que vengo diciendo, una cátedra que piensa marxismo y feminismo, ¿no? Y tantos otros temas que seguramente abordarán. A mí me gustaría dejarles como plantada la semilla de que esta discusión no sea desde el lugar en el que ustedes, cada uno de ustedes, hoy se suma, digamos, ¿no? Sino que puedan retomar a partir de los diálogos, de las tensiones, de las rupturas, que feminismo y marxismo han sabido, digamos, tener durante tantos años, para poder recuperar esa trayectoria de lucha y en parte no perder tiempo en discusiones que ya sabemos, digamos, ¿no? A dónde terminan, de síntesis que no existen, digamos, ¿no? Incluso de disensos o de diferencias que vamos a seguir teniendo, ¿sí? Pero que eso no nos inhabilita el marchar juntos o el caminar juntos contra ciertos sujetos, figuras, programas, proyectos de poder, de hambre, ¿no? De exclusión, de la cultura de odio, que identificamos y que sabemos que podemos golpear más fuerte si vamos juntos, ¿no? Entonces, un poco la invitación es a recuperar esas
esos ríos de tintas más sintetizados, digamos, ¿no? Entre estas dos vertientes, entre estas dos perspectivas, y no inaugurar el debate desde cero, ¿no? Porque también es desconocer nuestras propias lideresas, desconocer, digamos, que no sea la ignorancia, que es lo que los mueve en general a ellos, lo que nos articula, ¿no? Sabemos que tenemos años de historia y de tradición de lucha y de resistencia, no por el hecho de que el capitalismo no haya caído. Entonces eso significa que nosotros nunca ganamos, ¿no? Lo que le dicen a Miriam en el Congreso, 2%. Bueno, sí, ese es un 2% de dignidad y de coherencia, digamos, que la verdad es que no es poco, ¿no? El hecho de que las hegemonías de poder se transforman, se maquillan y se renuevan, digamos, no significa que nosotros y que muchas de esos maquillajes y de esos reacomodos no tienen que ver con los golpes que sí le hemos podido dar, como por ejemplo, ¿no?, que el aborto en Argentina hoy sea legal. Una cuestión que me interesa decir en relación al contexto actual, que, bueno, yo leo en muchas de las cosas que pasan y que vemos en la actualidad y que nos aterran de la actualidad y que muchas veces se exacerba en el lenguaje, digamos, ¿no?, como algo del presente, producto de Milei, y de paso que estamos en un ámbito educativo. Digo se exagera porque ojalá Milei fuera el primero que viene con un presupuesto mísero a sostener las universidades públicas. Pero lamentablemente no es el único responsable. Nosotros tenemos una larga lucha y muchas veces en contra de las burocracias sindicales cómplices de este vaciamiento en relación a las condiciones laborales de los trabajadores de este mundo académico, investigadores, becarios, no docentes, docentes. Y en este mismo sentido, incluso antes de la pandemia, digamos, ¿no?, nuestro proceso como trabajadores y trabajadoras de la universidad se vio recrudecido con el macrismo, pero nunca reparado por el gobierno de Fernández, ¿no?, en el que, siempre me gusta decirlo porque pareciera que muchos se han olvidado, en el que Cristina Fernández fue la vicepresidenta, ¿no?, y parte de ese armado político de una experiencia absolutamente dolorosa, ¿no?, para todos nosotros, con el costo que sabemos que tiene. Y que, digo, dolorosa y desastrosa, ¿no?, que ni siquiera pueden hoy comportarse como oposición y siguen estando como atónitos. Digo, que el kirchnerismo ni siquiera sea oposición o que no haya un proyecto, no es una buena noticia, ¿no? Ni mucho menos que su candidato Salvador esté sacándose fotos con Espinosa, un tipo imputado en un delito de abuso a una trabajadora, a su secretaria. Y esto en esta semana de Ni Una Menos, ¿no?, me parece que nos habla de cómo sigue siendo algo menor o de menor importancia que nuestro jefe abuse de nosotras, ¿no?, o tenga una situación de violencia, y por eso pasan todos los muñeques del kirchnerismo por los distintos medios de comunicación, diciendo que la justicia investigue, que no es más que bancar, ¿no? Porque fue Ni Una Menos, porque estamos a un mes del lesbicidio de Barracas, por la situación en la que estamos viviendo. Nosotros sabemos que a la violencia la única forma en la que se combate es no relativizándola, ¿no?, y no dándole, digamos, de comer a los violentos, a los abusadores. Bueno, entonces ya llegué a mi tiempo. Por último, les quiero proponer un ejercicio. Yo en mis clases siempre hago ejercicios, ahora la cámara me odia porque voy a hacer una cosa que no está pensada con anterioridad. Vamos a hacer un ejercicio que es visual, ¿sí? Entonces, como si fuera en la iglesia, vamos a revisionar el tema de la iglesia, porque ya sabemos, ¿no? Este ejercicio busca pensar qué voces, qué lecturas,
qué pensamientos no están circulando y por qué, ¿no? En una cátedra que se origina para pensar, para discutir, ¿no? Las formas de conocimiento, las voces, el canon. Desde la Via Yala tenemos una tradición ancestral de mujeres luchadoras, de pensamiento interseccional y situado, de voces en disidencia, que es necesario recuperar. Ojalá que este sea uno de esos espacios en donde estas voces sean escuchadas. Muchas gracias. Bueno, hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ayer, justo ayer se cumplía un mes del ataque de José Barrientos contra 4 mujeres lesbianas en una pensión en la ciudad de Buenos Aires y ayer también el juez que lleva la causa decidió que no llevara la carátula de crimen de odio y lo caratuló como un homicidio, sí agravado por el ensañamiento, pero bueno, decidió que no fuera nombrado como crimen de odio, que parece un detalle técnico, pero me parece sobre todo que habla mucho sobre estos tiempos en los que el odio de alguna forma se transformó en parte, o es parte muy importante del discurso oficial. Bueno, también durante todo este mes confirmamos que la homofobia también es parte del discurso oficial, que homofobia no necesariamente es condenar abiertamente la homosexualidad, sino, por ejemplo, burlarse, despreciar la vida de las personas que no son heterosexuales, reírse de las víctimas, como hizo el vocero presidencial, nada más y nada menos, ¿no? Haciendo un chiste sobre que no existía la palabra lesbicidio, entonces no tenía ningún sentido hablar de ese crimen. También me parece que es una marca muy de época que habla, es una marca un poco de revanchismo o de lo que mucha gente, yo me incluyo, llama reacción patriarcal, que me parece bastante adecuado, no solamente porque describe este momento, sino también porque es una palabra que explica algo de lo que pasó anteriormente, ¿no? Siempre, o sea, siempre que existe una reacción es porque antes hubo una acción, está respondiendo a una potencia que actuó, a un movimiento, en el caso de Argentina, un movimiento social y político, que no solamente abrió debates, venció prejuicios, entabló discusiones con aliados y con adversarios, con enemigos también, sino que sobre todo ganó cosas, digo, no solamente la letra de una ley, sino que instaló algunos sentidos comunes, podríamos decir, le pongo un poco de comillas porque tampoco es que son tan comunes, pero sí se amplificaron y pudieron como saltar la barrera o las fronteras de los círculos feministas, y ante tamaña acción, o sea, es esperable en algún sentido que la reacción siga. Lo que no quiere decir bajo ningún punto de vista ni resignarse, ni aceptar que eso tenga que ser de esa forma, sino más bien pensar, bueno, un poco el título de esta charla, ¿no? ¿Qué estrategias, qué desafíos tiene ese actor social y político, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres en Argentina, tiene para este momento? Algo parecido también pienso cuando, no sé si vieron que sobre todo en el último año, desde que a Milei le empezó a ir bien en las elecciones, se lo incluyó en esta etiqueta de las nuevas derechas, y también sobre todo a partir de la adhesión de sectores juveniles se empezó a pensar en esto de si la rebeldía se expresaba solamente por derecha o si ahora había cambiado el sentido, ¿no? Esa rebeldía. Yo, o sea, la verdad que como que no coincido, digamos, con esa visión. Lo que sí me parece es que esas derechas, que ahora se llaman nuevas, pero que tienen mucho que ver, o sea, tienen casi todo en común con las viejas derechas, lo que sí hicieron muy bien es canalizar en alternativas electorales, que sobre todo son exitosas como alternativas electorales, porque después como gobiernos hay resultados muy disímiles en todas las experiencias que hay en el mundo, pero sí supieron canalizar el rechazo, el descontento, el malestar, que generaron años, décadas
de políticas más o menos neoliberales, ¿no? En diferentes grados. Lo que hoy se ve como esta especie de rebeldía reaccionaria, creo que expresa sobre todo descontento con dos cosas. Uno, el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población, que no hace falta que explique, y el otro, más relacionado directamente con el movimiento feminista o con los feminismos, es algo que dice la feminista estadounidense, una filósofa se llama Nancy Fraser. Ella le puso el nombre de neoliberalismo progresista, que lo que hace es combinar una agenda económica neoliberal, otra vez en distintos grados, desde ultraliberal hasta más o menos neoliberal, con la apropiación de ciertos aspectos o ciertos discursos del feminismo que de alguna forma los digiere, los transforma en políticas institucionales, en programas, mesas federales, programas con perspectiva de género. Estos dos elementos, la agenda neoliberal, la agenda económica neoliberal y esta apropiación de diferentes formas de ciertos discursos feministas, si pensamos por lo menos en los últimos 2 gobiernos anteriores al de Milei, fueron bastante una constante, ¿no? Con diferentes, o sea, las apropiaciones quizás tenían diferentes objetivos, tuvieron diferentes signos ideológicos o políticos, pero lo que terminaron haciendo fue en un sentido reducir esa potencia del movimiento feminista como actor social, como actor político, a algunas políticas institucionales, algunos programas que en sí mismos podían no ser malos, podían cumplir con algún objetivo, aunque sea parcial, positivo, pero al final del día eran solamente una silla en una mesa mucho más grande, que era una agenda económica neoliberal, y en un sentido lo peor o lo más dañino que hizo es transformar un poco al feminismo, ¿no? O sea, el feminismo, que es esa generalización que es súper conveniente para gobiernos como el de Milei, en un enemigo perfecto, identificado, ya no tanto, o sea, cada vez más lejos de ese movimiento callejero que conquista derechos, que abre debates, y más cerca, retomo ahí algo que decía Yamila, que coincido, por estos procesos de institucionalización, de estatización, en el que algunas referentes del movimiento feminista, de algunos sectores, se vuelven funcionarias, por ejemplo. Si pensamos todos esos elementos, es relativamente lógico que se elija esa definición tan general como el feminismo, como el enemigo y el blanco donde se depositan todos los malestares, todos los males, todos los problemas, y si, por ejemplo, concretamente en el caso de Milei, en el discurso reaccionario de La Libertad Avanza, por ejemplo, este signo igual entre el feminismo y kirchnerismo, ¿no? Por mencionar solamente algo. Nada de esto que trata como de explicar o de entender significa que el objetivo no sea reaccionario, que la agenda que persigue La Libertad Avanza o el gobierno de Milei sean reaccionarios, por supuesto que lo son, así como lo son las agendas de todas las nuevas derechas que utilizan este malestar, que utilizan estos discursos, pero me parece interesante también pensar de qué están hechos, porque creo que es como una de las claves para pensar entonces, bueno, qué responder, qué cuestionar, por qué luchar. Creo que sobre todo estos discursos, que repito, son súper reaccionarios, lo que ofrecen sobre todo es una explicación de por qué la vida en las sociedades actuales son malas, por qué la experiencia en una sociedad en el siglo XXI es poco satisfactoria. Y si más o menos vemos las cifras de pobreza, las cifras de precarización, las perspectivas de una persona joven hoy en Argentina, pero también en muchos lugares del mundo, como que no parece tan loco tampoco que ciertos discursos conservadores o también algunos llaman neoconservadores se vuelvan relativamente atractivos porque también explotan una especie de nostalgia de un pasado que supuestamente era mejor, de un mundo en el que todo funcionaba bien, porque vos ibas, tenías un trabajo, la familia era una especie, o sea, era la unidad de un orden social, entre muchas comillas, natural, nada más lejano del feminismo, ¿no? Un orden social natural que estaba organizado alrededor de roles de género que eran claros, que eran tradicionales, por poner un ejemplo, el varón proveedor, la mujer ama de casa, criadora, y pensando en eso también, tampoco es ilógico que el feminismo o el movimiento LGBT sean los señalados como enemigos, los movimientos
por ser disruptivos, por cuestionar prejuicios, por abrir debates alrededor de que la biología no es mandato, o que la familia no debe ser de determinada forma, sino que puede ser de muchas. Tiene mucho sentido también que el feminismo sea elegido en países tan distintos como Argentina, Polonia, Italia. Si prestan un poco de atención, o sea, si uno googlea, es muy sorprendente que el discurso sea exactamente el mismo, que en todas partes del mundo donde hay una alternativa política de ultraderecha, se hable, por ejemplo, del lobby gay, y en lugares incluso donde los movimientos LGBT son ultraminoritarios, mucho más minoritarios y mucho menos vocales o con menos fuerza, por ejemplo, que en un país como Argentina, donde aunque está, digamos, más bien concentrado en las grandes ciudades, sí es un movimiento con mucha tradición, mucha gente conocida, o sea, muchas elaboraciones de todo. Pero bueno, esos puntos en común es porque me parece que todos trabajan alrededor de esta receta, que es buscar una explicación relativamente sencilla, que genere cierto sentido de seguridad y sobre todo que genere una explicación, que es lo que no hay en un mundo donde hay mucha incertidumbre, desde económica hasta que si el mundo va a seguir existiendo. Siempre pienso en esas cosas para tratar de entender por qué son tan efectivos y entonces qué es lo que tenemos que pensar desde nuestro lado. En este caso específico estamos discutiendo sobre los objetivos del movimiento feminista, no solamente para discutir en contra de las fake news, los discursos reaccionarios, de los voceros oficiales, de los medios de comunicación, sino también para hablar con un montón de gente que a lo mejor votó a Milei, muchos probablemente o son medio reaccionarios o les gusta la familia tradicional, y hay otra gente que estaba harta y lo votó a Milei. Y nada dice, por ejemplo, pensaba cuando fue el 8M, al menos en la ciudad de Buenos Aires fue recontra mega masivo. A mí me cuesta pensar que ninguna de las personas que fue a ese 8M que no se podía caminar, que nadie haya votado a Milei. Me parece un poco extraño. Así como no se le puede poner un signo político único a ninguna manifestación masiva, sobre todo las del movimiento feminista, el movimiento de mujeres en Argentina, que en la última década sirvieron más o menos también como un canal de expresión de muchos descontentos que se expresaron en la lucha contra la violencia patriarcal. Después, bueno, en la marea verde, en el movimiento por el aborto legal, también fue un canal de expresión de descontento con el gobierno de Macri, ni hablar, que después algunos sectores lo transformaron, o sea, trataron de reducirlo a una opción electoral, a una política en el Estado, pero que me parece que de alguna forma igual sigue viva esa iniciativa, esa disposición a volver a la calle, o por lo menos a preguntárselo, ¿no? A pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que discutir? Y sobre todo también algo que decía Yamila, que me parece interesante pensar, que es cómo recuperar la iniciativa y la fuerza de ese movimiento, aunque en este momento digas, bueno, o sea, un objetivo, o sea, los objetivos tienen que ser distintos o hay que plantear otras agendas. Con respecto a las agendas igual, yo en general tiendo a pensar que una forma también, no solamente porque es correcto, sino también porque me parece una forma muy efectiva de recuperar esa iniciativa, es volver a poner en el centro agendas populares en el sentido de que representen los problemas, las demandas, los deseos, lo que está pensando la mayoría de las mujeres, de las personas LGBT. Me parece que por ese lado es también mucho más sencillo, o por lo menos es una discusión mucho más abierta, que también es algo que es una dinámica que sería muy interesante que el movimiento feminista recupere, que en los últimos años lo perdió, y también me parece que es un costo que recién hoy se está evaluando, que cualquier feminista, sobre todo feminista de izquierda, feminista socialista, si no te dijeron durante los últimos 5 años que le estás haciendo el juego a la derecha porque haces una crítica, probablemente no seas feminista de izquierda. Seguramente acá casi todas las personas escucharon esa frase alguna vez. Si el movimiento feminista no recupera esa dinámica de debatir, de discutir, pensaba en esto que decía Yamila también sobre pensar en una unidad. Yo creo que la unidad, por más que tengamos voluntad,
por más que todas compartamos ese objetivo, creo que la manera más efectiva de construirla es alrededor de un programa que, dicho así, suena muy frío, pero, o sea, un programa es justamente una agenda lo suficientemente popular como para compartirla, y no solamente en los círculos feministas, sino también ahí creo que es otro desafío, que es pensar también al movimiento feminista como actor político y social dentro de un montón de luchas que están planteadas hoy, donde las mujeres son mayoría, donde hay personas LGBT presentes, donde no existe ninguna división ni regla que impida, de hecho lo vemos por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, en las asambleas populares, sin que nadie diga nada, en cada asamblea hay comisiones de género, comisiones de diversidad, que no significa que solo se discute ahí, sino que tiene la relevancia suficiente como para que, o sea, es tan importante que tiene una comisión igual que otros temas. Eso me pareció un detalle llamativo de las asambleas, que por un lado trataron de recuperar la tradición del 2001, o sea, aprendiendo, tomando algo que hoy es medio, o sea, es como parece una obviedad, pero me parece importante, o sea, me parece importante que esté, y además que a todo el mundo le parezca lo más natural del mundo. O sea, en ninguna asamblea se discute, no, esto no tiene nada que ver, o sea, es obvio. Bueno, creo que en ese sentido tendríamos que pensar también, por lo menos en las instancias donde hay debates en el movimiento feminista, que también es obvio que la agenda de los feminismos tiene que ser por lo que pelean las maestras de misiones, o las jubiladas, no sé, ¿por qué no es una agenda clave del feminismo que las mujeres no se puedan jubilar? Estoy pensando en esas agendas que no necesariamente son una demanda sectorial, que me parece que también es una cosa que 2018, la Marea Verde, también dejó, que es, está bien, alrededor de esta consigna se puede movilizar mucha gente, pero también transformarla en un montón de luchas, que es como había pasado Ni Una Menos en el 2015, que empezó con Paren de Matarnos, y después o sea, llegó a transformarse a Ni Una Menos sin trabajo, Ni Una Menos sin vivienda. Bueno, esas son como, o sea, son traducciones y son contraseñas, o sea, son una especie de contraseña que te vas pasando en un momento en el que, bueno, Ni Una Menos sirve para canalizar ese descontento, bueno, se expresa por ahí. En la Marea Verde pasó, me parece, algo similar. Hoy a lo mejor hay que pensarlo en otro sentido, sin que sea una agenda sectorial, sin que sea una agenda. De hecho, me parece que hoy como agenda sectorial es bastante complicado pensarlo al menos en esos términos, y me parece que las iniciativas que hubo donde se confluye, creo que va un poco más en ese sentido. Siempre tengo en la cabeza una idea de una filósofa inglesa que no es muy conocida, pero que la cito mucho, que se llama Lorna Finlayson, que ella dice que la pregunta verdaderamente importante no es si a esta sociedad en la que vivimos, que es una sociedad capitalista, se la puede transformar un poco y eliminar, o sea, si puede haber, por ejemplo, ella dice, si puede haber un capitalismo, una sociedad igualitaria, sin machismo, pero que todo lo demás quede más o menos igual. Y ella dice que en realidad esa pregunta no tiene ningún sentido, porque para ella no vale la pena pelear por eso, sino que la lucha por el feminismo en contra de la desigualdad de género, o sea, o es parte de una lucha más amplia, o si no, como que pierde un poco de sentido. Aunque es un poco más aunque suena un poco más difícil, me parece, sobre todo hoy frente a un gobierno como el de Milei, que la perspectiva de ampliar las agendas feministas y más bien que seamos parte de luchas que son mucho más amplias, hoy es la única perspectiva más o menos realista. Eso. Bueno, ahí se escucha. Bueno, en primer lugar quería agradecer esta invitación, también agradecer a Yamila y a Celeste, la verdad, excelentes intervenciones. Me parece que es muy importante este tipo de iniciativas, como es la Cátedra de Feminismo, y mucho más aún en este contexto donde tenemos un gobierno machista, misógino, lesbodiante, como es el de Milei, que ataca centralmente a las mujeres, a las disidencias, a las diversidades, pero también tiene un plan de guerra contra el conjunto del pueblo trabajador.
Entonces me parece que es muy importante y quiero valorar mucho esta iniciativa con muchas charlas recontra interesantes. Bueno, estamos en un contexto con brutales índices de pobreza, indigencia. Hoy el 55% de la población en Argentina es pobre y mientras vemos estos índices estamos asistiendo a lo que creemos que es la peor semana del gobierno de Milei. Hay un escándalo brutal con Petovelo, que está acusada de guardarse, de robarse 5 millones de kilos de comida, mientras los pibes y las pibas se mueren de hambre en los barrios. Es un escándalo total. Por eso, desde nuestra banca, desde la banca del Frente Izquierda, con Nicolás del Caño, se pidió la interpelación en la Cámara de Diputados, que la ministra Petovelo vaya a dar explicaciones sobre estos miles de kilos de comida y sobre otros escándalos de corrupción. Pero todos los índices son brutales. El recorte de los fondos destinados a comedores y a merenderos, por ejemplo, tiene un recorte del 42%. Bueno, entonces en este marco es muy importante debatir, reflexionar sobre cuál tiene que ser el rol del movimiento de mujeres y diversidades en este contexto. Hubo 2 movimientos muy importantes donde demostramos la fuerza que tenemos las mujeres, el movimiento de mujeres, de diversidades y los feminismos. La primera fue en el 2015 con el movimiento Ni Una Menos, como plantearon las compañeras. El movimiento Ni Una Menos surge a partir de la iniciativa de una serie de periodistas que empezaron a plantear que teníamos que salir a la calle. Fue a partir del femicidio de Kiara Páez, una chica de 14 años que fue asesinada cuando estaba embarazada en Santa Fe, y a los 2 días hubo otros femicidios. A partir del 3 de junio de 2015, que hubo una movilización enorme en todas las ciudades del país, cada 3 de junio nos movilizamos y visibilizamos la violencia machista, los femicidios, los travesticidios. Fue un movimiento defensivo, como decía Yamila, paren de matarnos. Y en el 2018 surge lo que todas conocemos, y fuimos parte, muchas, de la Marea Verde. Esa Marea Verde que ganó las calles con los pañuelos verdes, con los pañuelos naranjas, y conquistó un derecho básico elemental, como es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, tenemos mucha fuerza y lo hemos demostrado. Yo quería mencionar cómo estamos hoy, quería mencionar 2 luchas actuales, que si bien no son luchas específicamente corporativas del movimiento de mujeres, sí están protagonizadas por mujeres. Una es la lucha de las maestras de Misiones, que hace varias semanas vienen cortando ruta, cortando calle, movilizándose. Son miles y tienen la solidaridad del pueblo misionero. Misiones es una provincia con empresarios muy ricos, sobre todo yerbateros, que se la llevan en pala, y con trabajadores muy, pero muy pobres y precarizados. Las maestras de Misiones tienen uno de los salarios más bajos del país. Todas las docentes ganamos mal, pero en Misiones es peor, ganan 200.000 pesos. Las escuelas se caen a pedazos, no tienen ni siquiera tizas, y las maestras siguen peleando a pesar de que la conducción de la CETERA es el gremio docente más importante del país, que agrupa a más de 1 millón de docentes, o sea que tiene muchísima fuerza. Ese gremio firmó una paritaria de miseria con el gobernador Pasalacqua, el gobernador de Misiones, que le hizo campaña a Massa, pero que ahora le va a dar los votos a Milei para aprobar la ley de bases. Bueno, esas maestras están siendo judicializadas, están siendo atacadas, les descontaron miles de pesos porque hicieron paro, porque hicieron huelga, y son esas maestras que tienen la valentía de estar en la calle, de cortar una ruta, de ganarse la solidaridad de todo el pueblo misionero. Otro ejemplo son compañeras textiles de la provincia de Catamarca, una textil que se llama Textilcom, que están peleando contra el cierre de la fábrica. Son 137 familias y la quieren poner a producir bajo su propio control, tomando los mejores ejemplos
que tenemos en el país, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras de Sanón, en Neuquén, o las compañeras y compañeros de Madigraf, que es una cooperativa que vamos a tener también el honor de tener a Vanina Mancuso en una de las charlas, que es una de las compañeras que es trabajadora de Madigraf y está llevando adelante un gran ejemplo de lucha. Pero vale preguntarnos, ¿por qué las maestras de Misiones están peleando solas ahí? ¿O por qué las trabajadoras de Catamarca están peleando aisladas? Bueno, porque la conducción de la CETERA las dejó solas. Hoy Baradel, ¿sabe dónde está Baradel? Baradel está en Ginebra. Todo bien, ¿no? Con el Congreso de la OIT y demás. Pero ¿no les parece que debería estar acá preparando la movilización, preparando el paro para la semana que viene, para que no pase la ley de bases en el Senado? Esa ley de bases que quiere eliminar la moratoria previsional, que va a impedir, ¿no?, que 9 de cada 10 jubiladas 9 de cada 10 mujeres se puedan jubilar, que va a impedir, por ejemplo, que tengamos el derecho a huelga, que quiere privatizar empresas públicas. Bueno, Baradel está paseando por Europa, se está manifestando, ¿no?, en el primer mundo, pero lo que no está haciendo es organizar la lucha en contra del ajuste y en contra del plan de ataque de Milei. Entonces, ese es el verdadero escándalo también, que si Milei hoy está como está, es también gracias a las conducciones sindicales, como planteaba Yamila en su intervención, que están dejando pasar el ajuste. Entonces, esta es la situación y me parece que es muy importante pensar qué feminismo tenemos que impulsar. Desde Pan y Rosas, nosotras planteamos que tenemos que pensar un feminismo, un movimiento de mujeres y diversidades que tome estas peleas de las maestras de Misiones, de las compañeras textiles de Catamarca, de las compañeras estatales despedidas de todo el país, porque hay miles de trabajadoras y trabajadores despedidas por el gobierno de Milei, estatales, compañeras de empresas privadas, las compañeras de los barrios que sostienen los comedores, los movimientos sociales que están siendo atacados brutalmente por la ministra Petovelo, que se roba la comida y se los guarda la comida en los galpones, mientras los pibes se mueren de hambre. Entonces tenemos que pensar un feminismo que sea parte de estas peleas, que sea solidario con estas peleas y que impulse estas peleas. Impulsamos un feminismo donde se conjugue con el pueblo trabajador. Acá las compañeras planteaban, bueno, el tema de las agendas. Hoy la agenda del feminismo está bastante claro. Cada 8 de marzo salimos a la calle. Como decía Celeste, este 8 de marzo fuimos miles en las calles, en la ciudad de La Plata. Fue una enorme movilización. El 3 de junio, el 28 de mayo. Pero también la agenda del feminismo tiene que ser la semana que viene para impedir que se vote la ley bases en el Senado. Ya demostramos que tenemos mucha fuerza, con la fuerza de la Marea Verde, con el Ni Una Menos, y me parece que tenemos que pensar que no podemos esperar que el Estado resuelva, ¿no?, sino que nuestra perspectiva tiene que ser desarrollar desde abajo la fuerza que tenemos. Las comisiones de mujeres y diversidades, en los lugares de estudio, de trabajo. Celeste planteaba el ejemplo, que está buenísimo, de las comisiones de mujeres en las asambleas populares, en las asambleas barriales. Entonces impulsamos un feminismo que sea independiente políticamente respecto del Estado capitalista y sus partidos de gobierno. Y acá yo quería mencionar un debate que tenemos, porque ¿qué pasó con el movimiento de mujeres, con el feminismo, los feminismos, durante el kirchnerismo? Nosotros lo llamamos el feminismo de los ministerios. Yamila decía algo muy importante, que es que muchas referentes del movimiento de mujeres se convirtieron en funcionarias del Ministerio de Mujeres, de otros ministerios, se institucionalizaron. Y me parece que es importante este debate, porque Pablo Semán dice la mímica del Estado presente, ¿no? Durante todos estos años hubo un montón de leyes muy progresivas. Por ejemplo, la ESI, Educación Sexual Integral, la ley 26.150, que está sancionada desde el año 2006. Yo soy docente, acá hay muchos compañeros y compañeras docentes,
Y la verdad es que muchas veces queda a voluntad, si se da la ESI, de los docentes y las docentes que quieran darlo. Durante muchísimos años no hubo presupuesto, hubo un presupuesto ínfimo para sostener la educación sexual integral, que es ley y que además se debería dar también en las escuelas privadas y que muchas veces se sufren las presiones de la Iglesia, de las escuelas de la Iglesia, que no quieren que se dé ESI. Estuvo la ley del cupo laboral trans, que es una ley muy importante, pero Tehuel de la Torre sigue desaparecido. Tehuel de la Torre, un pibe trans del conurbano bonaerense, que salió a buscar trabajo, un trabajo totalmente precarizado, totalmente miserable, y que a partir de ese momento no volvió más. Hoy Tehuel sigue desaparecido. Entonces, me parece que es muy importante este debate, porque lo primero que hay que pensar es que este llamado feminismo de los ministerios, que considera al Estado capitalista un significante vacío que puede convertirse en un instrumento para conseguir derechos sociales, pero sin atacar nunca los privilegios de las minorías dominantes. Nosotras, desde Pan y Rosas, pensamos que el feminismo tiene que ser autoorganizado, tiene que ser desde abajo, que no podemos esperar nada del Estado capitalista. Y en ese sentido, por ejemplo, se habló mucho durante el kirchnerismo de los derechos de las mujeres, de las diversidades, pero en el año 2020 reprimieron brutalmente a las mujeres de Guernica que estaban ocupando, que estaban queriendo tener una vivienda, muchas de las cuales eran víctimas de violencia de género. Bueno, con Bernie a la cabeza, Kicillof reprimió y desalojó brutalmente a esas mujeres mientras se llenaban la boca hablando de los derechos de las mujeres, de las diversidades. Me parece que es muy importante también pensar que en este momento, en este contexto donde Celeste planteaba el tema de las derechas, de las nuevas derechas, y que estamos viviendo hoy en nuestro país con Milei, también se están impulsando cada vez más, o vemos, disvalores. ¿Nosotros a qué le llamamos disvalores? Por ejemplo, el individualismo, el sálvese quien pueda, el pisarle la cabeza al otro. Hoy temprano veía la noticia tremenda de que unos pibes en un auto salieron a tirarle tiros a indigentes. No sé si vieron la noticia, algo terrible. Claro, se impulsan las derechas, se impulsan estos jóvenes libertarios, que es el sálvese quien pueda. Ante esa reacción, nosotros le tenemos que oponer la fuerza de las mujeres, de las disidencias, que ya demostramos con creces, con el movimiento Ni Una Menos, con la Marea Verde, para parar el ajuste de Milei, para parar el plan de ataque que tiene. Pero no solo eso, sino que consideramos que queremos dar vuelta a todo. Queremos una sociedad sin explotación ni opresión, como planteaba Sofía al principio. Planteamos un feminismo socialista, un feminismo que pelee por otro tipo de sociedad. Por eso Pan y Rosas propone un feminismo socialista que se propone terminar con la brutal desigualdad de que un puñado de mega multimillonarios, que es dueño de los bancos, es dueño de las tierras, que exfolia nuestros bienes comunes naturales y además se apropia del trabajo asalariado de millones. Consideramos que es la verdadera emancipación de las mujeres, es esa salida, no solo de las mujeres, sino de toda la humanidad. Por eso peleamos no solo por el pan, sino por las rosas, como dice la canción y como tiene nombre nuestra agrupación. Muchísimas gracias. Bueno, si quieren, nada, estuvo buenísimo, pero si quieren podemos abrir ahora preguntas. No sé si alguien tiene una duda. Yo tengo una duda. No, yo, bueno, está Yamila justo en la entrevista, pero tenía una pregunta que creo que igual se fue diciendo un poco mientras hablaban y todo, pero capaz para desarrollarlo mejor, porque
nada, acá hay muchos pibes, muchas pibas que todos los días consumimos redes sociales, TikTok, stream, lo que sea, y vemos todos los días como hay capaz referentes del peronismo, incluso hoy que, no sé, como Rebord, por ejemplo, Moreno, que hoy en día, viste, nos dicen como que la lucha del feminismo, o el feminismo sin decirlo capaz así textualmente, pero hoy a un lado. Hoy lo que importa es resolver la crisis económica, hoy lo que importa es, tampoco hacen mucho consecuentemente, o sea, no es muy consecuente su planteo, pero como que nos dicen, bueno, el feminismo a otro lado, que se ve, no sé, también ponerle cuando Ofelia y Grabois fueron al programa de Rebord, que Grabois la hizo leer a Ofelia la Biblia, como cosas así que son simbólicas, pero que también muestran un poco que hoy la lucha de las mujeres no está mucho tampoco en agenda, así que me parece que está bueno eso para ver qué opinan, o sea, sobre este tema de que nos plantea que, bueno, después los derechos de las mujeres, de las diversidades, primero, no sé, resolver la crisis económica. No sé quién quiere. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, monopolicé la palabra. Bueno, si no, mientras contestan, piensan. Me parece que lo que contás, o sea, me parece que son como dos cosas, o sea, son dos expresiones de algo parecido. Creo que por un lado hay un poco de justificación y obvio, nada mejor que decir, bueno, ahora hablemos de otra cosa. Me parece que los voceros, digamos, de esas posturas es gente que ya hace tiempo tenía ganas de decir eso y ahora es un momento en el que Rebord lo puede decir, que la gente, o sea, que Guillermo Moreno vuelve a ser presentado como alguien simpático, que a lo mejor hace 3 años quedaba mal. Entonces, como ahora, o sea, ahora la gente te puede decir, no, sí, a mí me gusta familia tradicional, mamá, papá, hijo, hija, pero yo creo, o por lo menos la mayoría de las personas que lo dicen, ya lo pensaba antes. De hecho, ahora parece ya como medio que quedó en el olvido, pero no sé si se acuerdan, en el 2018 el peronismo tenía toda una parte que era el peronismo por los valores, que sacó solicitadas en contra del derecho al aborto, decían que era la teoría del descarte, hubo referente de la CGT que lo apoyaron. O sea que esa gente ya estaba, Guillermo Moreno ya existía, gente como Rebord también, lo que no estaba era que eso está bueno, que es lo que un poco ahora, me parece también que hay una búsqueda un poco, no diría ingenua, porque o sea, gente que no es ingenua para nada, pero de aprovechar una oportunidad y de pensar que, bueno, como ahora lo que resulta, lo que te da resultado es esto de el neoconservadurismo y la rebeldía se volvió de derecha y qué sé yo, bueno, vayamos con esta opción. Entonces ahora sí hablemos de la Biblia, ahora sí hablemos de la familia nuclear, ahora sí digamos que el feminismo se fue de rosca y que en realidad ese fue el problema y no que el gobierno de Alberto Fernández le cuidó el bolsillo a los empresarios durante todo su gobierno, mientras la mayoría de la gente vivía cada vez peor, que el problema fue que hicieron el DNI con la X y no que le salvaron las papas a los bancos, a las grandes empresas. Me parece que es una explicación funcional, fácil y rápida. Y a lo mejor, qué sé yo, mucha gente que está convencida o quiere estar convencida de que si querés molestar al poder, vota al peronismo, le cierra esa explicación. Creo que igual también hay mucha gente que a lo mejor sí votó a Massa porque le pareció que no había mucha otra opción, que ya no le gustó tanto, que tampoco le gustó, por ejemplo, no sé si muchos vieron la campaña que hacía el peronismo de votar al tipo normal, votar al tipo que está casado con una mujer, votar al que tiene hijos. Y o sea, ¿por qué el movimiento feminista tendría, o sea, esa sería su referencia? O sea, no tiene nada que ver con lo que le interesa a una persona que se sensibiliza al revés, porque cada persona puede vivir su vida como se le canta, puede expresar su género como lo siente, o sea, es un movimiento que pelea por esas cosas y no por votar al normal, no por, o sea, despreciar, por ejemplo, a Milei porque opina que sus hijos son sus perros, que o sea, sería lo menos grave, qué sé yo, eso.
sus problemas están en otro lado, así como los problemas de la estrategia de Rebord o de Guillermo Moreno también están en otro lado. El problema es que, bueno, lo transforman, creo yo, en parte de su narrativa, o de su justificación o su explicación de por qué estamos así. Me parece que es mucho mejor decir, y el problema es que las minas se fueron de mambo, y el problema es que fue mucho, y el problema es que hicimos mucho Ministerio de Mujeres, mucha política de género, cuando en realidad todo lo que hizo, lo que era el Ministerio de Mujeres, fue completamente insuficiente, cuando ya durante todo el último año recortó su presupuesto, lo subejecutó, recortó las partidas del Plan Acompañar, que era una de las pocas medidas concretas, más o menos, que de forma insuficiente y muy tardía acompañaba a las personas que atravesaban una situación de violencia de género. Todo eso fue poco, no fue mucho. Pero es una explicación, así como las nuevas derechas abusan de esta explicación de, mira, vivís mal porque se eliminó una discriminación legal y ahora ya no podés echar de un negocio a una persona trans, por ejemplo, vos vivís mal por eso. Bueno, creo que a gente como Guillermo Moreno le viene mucho mejor, o al peronismo, le es mucho más fácil explicar que ganó Milei porque el feminismo exageró, porque nos sobregiramos, porque pedimos demasiado. Porque es mucho más fácil decir eso que decir, no, mirá, yo la verdad privilegié la deuda externa antes que el presupuesto, por ejemplo, de salud para la mayoría de la población. Yo puse por delante que se le pague, que las empresas sigan ganando guita antes que la gente viaje bien, tenga acceso a la vivienda. Es mucho, o sea, me parece que tiene que ver con eso, con la efectividad, con una respuesta que no atenta contra nada de la política, que en definitiva es la misma que tienen ahora, porque no están haciendo nada diferente, solo que ahora, como decía Yamila antes, o sea, están encima haciendo un papel bastante triste como a una oposición que es completamente impotente, o sea, ni siquiera parlamentaria, qué sé yo, me parece que va un poco por ahí. Yo no puedo decir nada, porque recién llegué, me da vergüenza, perdón, ya terminé mi entrevista. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, me parece que está buena el planteo. Sí, es verdad que en el 2018 fue como un estallido de la marea verde, entonces vos ibas a las escuelas y todas las mochilas de las pibas y de los pibes tenían el pañuelo, entonces era algo espectacular. Y ahora no es así. Yo soy docente de escuelas secundarias, de varias escuelas secundarias de acá de La Plata. Ahora no tanto, pero el año pasado me he encontrado con varios jóvenes libertarios, defensores de Milei, atacantes de la izquierda, a la izquierda, y a mí me parece que es muy importante generar, por un lado, generar espacios en las escuelas de debate. Por ejemplo, ayer hicimos una charla en el Normal 2 con un compañero periodista de La Izquierda Diario, con Tom Máscalo y referente del movimiento LGTB, a partir de qué es el Ni Una Menos, y bueno, muchas compañeras estudiantes sabían y otras no, y me parece que es muy importante generar ese tipo de espacios porque, como vos decías, años atrás era como mucho más natural entre comillas, generar ese tipo de espacios, los pañuelazos en las escuelas, la marea verde en la escuela, bueno, y ahora está un poco empoderado el movimiento de las derechas, entonces ante eso me parece que hay que contestarle con organización, pero me parece muy bien lo que vos decías, que no solamente es
hablar de la marea verde, hablar del derecho al aborto, hablar del ni una menos, sino que también es relacionarlo con, por ejemplo, la ley Bases. O sea, ¿qué tiene que ver la ley Bases con las mujeres? Y bueno, que si pasa la ley Bases, las mujeres y las disidencias vamos a estar mucho más complicadas, y el conjunto del pueblo trabajador, porque no nos vamos a poder jubilar, porque nos van a poder echar mucho más fácilmente de los laburos. Entonces me parece que es importante pensar cómo el movimiento de mujeres y diversidades retoma la iniciativa. Eso me parece que es uno de los puntos por los cuales hacemos esta charla, ¿no? Algo que vos dijiste que me interesaba para seguir pensando. Parecía que la cuestión de los cuidados iba a ser eso que, digamos, en su momento fue ni una menos, después fue el aborto legal, ¿no? Esta idea de pensar cómo el trabajo invisible que hacemos las mujeres cuando cuidamos, cuando compramos un tomate y lo convertimos en salsa, ¿no? Es decir, garantizamos la alimentación, la vida, la sostenibilidad de esa vida, de esos afectos, el mundo familiar con todo lo que trae, ¿no? La carga mental, nuestra salud, etcétera, etcétera, etcétera. Parecía que este tema iba a ser uno de esos temas transversales, ¿no? Y que después, en parte por digamos, la crítica kirchnerista, que efectivamente tiene como un poder de dominio en qué temas, ¿no? Pone en la mesa, como terminó siendo el feminismo el responsable del auge de Milei, ¿no? Yo creo que eso ahí se nos corrió de escena, porque también es cierto que muchas de las personas que sostenían ese tema de los cuidados en agenda eran de las peronistas feministas, ¿no? O como desde ese palo. El otro escenario que yo veo en estas, digamos, lo que vos decías, que yo coincido con lo que dicen ambas, ¿no? De no particularizar los temas. Los temas de los feminismos no son solo la violencia machista y la salud sexual y reproductiva. Los temas de las feministas son el hambre, el racismo. O sea, nosotras estamos ahí porque estamos en el centro de la vida, ¿no? Somos las que sostenemos a través de nuestro trabajo invisible y gratuito el orden, el funcionamiento de este sistema, ¿no? Por eso el paro. Si nosotras somos las que movemos el mundo, también podemos pararlo. Y en ese sentido, por ejemplo, un desafío es pensar la transversalidad del feminismo. El sindicalismo feminista, ¿no? Que para mí es, yo ahí como ponía mucha apuesta, ¿no? Pero que bueno, que tiene toda como una dificultad. Bueno, lo que vos decís de las jubilaciones también lo podríamos pensar respecto del registro de las mujeres de casas particulares, ¿no? Que son como temas. Y acá en la facultad a mí me parece que es un tema de agenda la universidad pública, ¿no? Lo está haciendo. ¿Cómo podemos ser que este tema que está en la agenda, ¿no? Quizás ahora un poco menos, pero que va a estarlo en el segundo cuatrimestre y va a ser un tema que esté, que va a haber clases públicas, marchas de antorchas, distintas cosas, la perspectiva de nuestra participación como parte de esta universidad sea desde este feminismo que nosotras supimos nacer y queremos, ¿no?, volver a fogonear. Como no particularizar nuestra mirada, que nuestra mirada esté ahí. ¿Quiénes encabezan las marchas? ¿No? ¿Cuántos? La base de esta universidad se sostiene gracias al 70% de las dedicaciones simples que son en manos de trabajadoras. Cuando vos vas subiendo la dedicación, va cambiando de género, como pasa en muchas de las otras estructuras jerárquicas del mundo laboral. Entonces, esa discusión la tenemos que poner. Nuestros dirigentes sindicales son varones y las que son mujeres sostienen posturas varoniles y eso también hay que darlo cuenta,
¿no? Y no basta con tener un pañuelo en la muñeca, hay que defender los intereses de las mujeres y las disidencias en las calles, ¿no? Con presupuestos, con concursos transparentes, con lugares de poder donde tenemos que estar nuestras voces. Pienso eso, nuestro desafío es, donde estamos, incorporar la perspectiva. Bueno, no sé si hay otra duda. ¿Nadie? Bueno, si les parece entonces, vamos cerrando. Bueno, sí, María recién me decía que invite también a la charla de mañana, pero bueno, antes, sí, de todos los días, van a ver hasta 2 por semana. Pero antes, sí, un montón. Agradecerles por venir, obviamente por aportar al debate, todo estuvo la verdad que muy bueno, va a quedar grabado para que después lo puedan ver, pasárselo a más compañeros, más compañeras. Invitarles mañana también a la charla que vamos a hacer en la Facultad de Arquitectura, que se llama Las mujeres y la lucha por el derecho a la vivienda, que va a ser, bueno, con Silvi, que la mencionabas hoy, que es docente de la Facultad de Trabajo Social, con Arabela, que es docente de la Facultad de Arquitectura, y la Comisión de Mujeres de Guernica, así que la verdad que va a estar muy bueno, y bueno, también está subido en nuestro Instagram, que es panirrosas.laplata, toda la agenda de charlas, para que puedan chusmearlas, invitar a más amigos, amigas, compañeros, compañeres, a seguir discutiendo sobre estos temas que son muy importantes, así que agradecerles por venir y que reforzar que el 12 tenemos una parada muy importante, porque se trata de la ley de bases y es importante una pelea que nos quede acá, me parece en concreto, de esta primera charla, la de mañana, bueno, que hay que llevar estos debates a la facultad y convencer a nuestras compañeras de que es importante que lo que se discutió acá, que el feminismo tiene que enfrentar, o sea, las que somos feministas, enfrentar, digamos, esta ley, que bueno, ya explicaron, es muy terrible, así que nada, me parece que es una pelea y una tarea importante que, como conclusión, que está bueno sacar de esta charla. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas.